pocito, gastrostomía. Manejando el pocito. Sí, ¿viste este pocito? Donde vos podés sacar agua, vos podés meter cosas, para limpiar. Bueno, te voy a recordar que seguimos en el curso Cupido y esta vez estamos en el tercer módulo donde hablamos de manejando el pocito y venimos hablando en estos temas ya de los conceptos de ostomía, qué es la traqueostomía, qué es una colostomía y ahora vamos a entrar a gastrostomía, un tema muy frecuente y yo creo que te va a gustar y te va a entusiasmar, así que vamos por ello. ¿Qué vas a descubrir en este tema? ¿En qué consiste una gastrostomía? Y a diferencia de todo lo que veníamos viendo. ¿Cuáles son sus indicaciones? Vas a descubrir qué complicaciones puede haber, esa complicación tan temida que muchas veces no queremos que nos pase. Bueno, te voy a comentar las 4 más frecuentes y te voy a nombrar todas las otras. Y sobre todo, lo más importante, cómo manejo en el domicilio y qué tengo que tener en cuenta. Vamos a pasar desde la definición, la anatomía, fisiología, indicaciones, un concepto rápido de técnica quirúrgica, materiales, cuidados y las complicaciones. Entonces, ¿qué es una gastrostomía? Gastro viene de estómago, ostomía de comunicación o boca. Es la comunicación del estómago a la piel. ¿Para qué? Permitiendo la nutrición, administración de alimentos, líquidos sobre todo, o medicamentos. Compresión en muchos niñitos o pacientes que tienen una gastroparesia o el estómago paralizado sirve para eso, o a través de esto la colocación de stent. Puede ser transitoria o puede ser permanente también. Y si hablamos un poco de lo que es la anatomía, podemos hablar que el estómago tiene, fíjate, todas estas partes y tiene su fondo, su zona pilórica y su píloro. Nosotros colocamos allí el orificio y la gastrostomía. Acá en esta imagen, fíjate que estamos primero como un botón gástrico y acá como un catéter de gastrostomía percutánea, fíjate. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de una gastrostomía? Primero, los pacientes que no tragan. Que no tragan, ¿por qué? Porque pueden tener un tumor de boca, pueden tener un tumor de esófago, pueden tener una cirugía donde no se le permite tragar, puede tener un trastorno funcional del aparato digestivo, entonces no pueden tragar. Imagínate no poder tragar. Es delicado, entonces para eso sirve. O aquellos pacientes que de repente sufrieron una enfermedad cerebrovascular o tienen una enfermedad neurológica degenerativa donde le va imposibilitando el proceso de tragar y de deglución. Aquellos pacientes que reciben una alimentación insuficiente, ya sea pacientes donde deben alimentarse y necesitan un suplemento, o aquellos pacientes con anorexia o una enfermedad mental donde se niegan a alimentarse, o aquellos pacientes donde se dificulta la colocación de una sonda nasogástrica y tenés que alimentarlo por esta vía. Pacientes que sufren una cirugía de todo el trayecto supragástrico y donde necesitan o se ve imposibilitada la nutrición, aquellos pacientes también donde necesites colocar una prótesis expandible y lo podés colocar por esta vía, paciente y se da también en pediatría que se paraliza y necesita descompresión, donde también se puede usar total, con expectativa de vida menor a 2 semanas, donde la enfermedad del estómago endurece el estómago y no lo puedes retraer, bueno, es una contraindicación. Y la relativa, la citis, pacientes con cáncer gástrico, varices gástricas o que generan diálisis peritoneal. Eso se estudia y se ve costo-beneficio. Bueno, ¿cuál es la técnica quirúrgica para realizar una gastrostomía? Tenemos la abierta por un lado, tenemos la laparoscópica, que también podés hacer de la misma manera, nada más que sabiendo la técnica, ¿no es cierto? Y tenés la endoscópica percutánea, o técnica de Gaurerer. Ahora vamos a ver que podés guiarte por radiología y por ecografía también. La quirúrgica abierta, a su vez, tenemos la técnica de Stam, que es esta técnica que tenemos acá arriba, donde nosotros colocamos, una vez que abrimos, 2 jaretas que van, ahí introducimos el catéter y van adheridos a la piel. Lo mismo que la Stam, en vez de usar un catéter fungiforme con forma de hongo, usamos una sonda balón, nada más directo en el estómago tunelizado, que eso permite que no salga líquido y te protege un poco. Y después tener la técnica tunelizada, que a través de la cirugía creas en la cara anterior
que eso lo conectás hacia afuera, que también lo podés hacer por la paroscopía. Acá, por ejemplo, tenés una imagen, cómo lo hacemos en la paroscopía, en este caso una yeyunostomía, fíjate cómo colocamos los catéteres y el sitio de yeyunostomía o gastrostomía, en este caso, lo sacamos a través de la piel y fijamos con el equipo de la paroscópica, con el instrumental, hacia la pared, la cara interna. Después viene la técnica de Gaurerer, que es lo mismo, pero es la técnica endoscópica, donde el paciente primero se le hace una endoscopía, se insufla ese estómago, por transiluminación te muestra el lugar, ahí vos punzás la técnica de Seldinger, colocás un alambre guía por acá, que el endoscopio a su vez agarra y lo saca hacia afuera. Te lo estoy explicando bien básico, ¿sí? Se lo saca hacia afuera, atas el catéter y lo traes llevando el catéter de afuera hacia adentro y sacándolo por esta vía. Y ahí colocas todos los accesorios y dejas fijado el sencillo y muy bueno. ¿Qué materiales tenés que tener? Obviamente materiales de inserción quirúrgica, el set de gastrostomía, ya sea equiforme, generalmente de 12 o 14 French de diámetro, así se miden los diámetros en French. Acá tenés algunos ejemplos de algunos catéteres, fíjate, este es un catéter siliconado con un sonda balón y después estos son botones de gastrostomía con sus respectivos dispositivos para alimentar. Cualquiera de estos puedes usarlo, tenés que tenerlo. Y después del postoperatorio, materiales que tenés que tener en tu kit son dispositivos de fijación. Si por ahí vos no tenés algún dispositivo, como en el caso que son estos de fijar, podés usar una tetina, ¿sí? O podés usar, ahora te voy a decir la técnica, otro catéter en forma de puente. Tenés que tener un SteriDrape, tenés que tener peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, gasas. El puente del látex, donde tenés un látex con orificios y lo colocas y haces una contrapresión con lo que es el catéter fungiforme ahí arriba. Y acá tenés la técnica de la tetina, donde haces una pequeña sección de la tetina, lo colocas y esta tetina va a generar contrapresión con la piel. Algo importante, hacer un pequeño cortecito de 1 centímetro aproximadamente aquí, porque eso te va a permitir oxigenar este área y te va a permitir con un hisopo limpiar, ya que eso es fundamental en el tratamiento del paciente. ¿Qué cuidados tenemos que tener en función a lo que es una gastrostomía? Sí, lavado con agua y jabón. Lavate diariamente el orificio. Cuando vayas a limpiar el orificio del catéter, el jabón muchas veces puede secar, o sea que también puedes usar otros productos con agua y jabón del orificio alrededor, si tenés una tetina a través de ese orificio que te había comentado. Girar levemente la sonda, no le haga un giro brusco, sino un giro parcial. Evita que la sonda se salga, evita que la sonda se doble o que se tuerza, eso es importante. Por eso trata de mantener el tubo inmóvil, ya sea con un puente o ya sea con una tetina, y que esté bien fijo, que no baile, que no vaya hacia atrás, porque eso va a generar la predisposición a tener complicaciones. Evita poner gasas debajo del disco externo. Si tenés un disco externo de contrafijación en lo percutáneo, trata de evitar poner y que quede lo más fijo posible. Algunos también suturan ese disco externo o la tetina a la piel, entonces eso no se moviliza. Algo importante entonces, como te decía, en modo de resumen de los cuidados, lava diariamente el orificio con agua y jabón, o solución desinfectante, cambia diariamente el esparadrapo de sujeción. A veces podés colocar algún SteriDrape, pero mirá siempre la piel y si hay irritación, inflamación, avisá o estate atento. Vigilá la cantidad de líquido que sale. ¿Viste cómo te hablé en la clase de ostoma? Hay que tener en cuenta el efluente, hay que tener en cuenta el residuo, medir el residuo y mantener la zona seca. Siempre el paciente sentado con una elevación de la cabecera de unos 40 grados. Comprobar la posición de la sonda girando en un sentido, bien siempre en sentido de la aguja del reloj, pero siempre tratando de cuidar de que no se salga. Sí, recordad siempre que al paciente rotarlo cada 2 horas también e hidratarlo. Y animar a esa persona que se movilice de acuerdo a sus posibilidades y dar la higiene bucal alrededor con agua oxigenada y se va girando el botón de gastrostomía. Ahora bien, administrando la nutrición.
La nutrición vos tenés que tener cuidado siempre, ¿sí? Prepararla bien, a una temperatura templadita, sentalo al paciente, no lo hagas acostado, sentado. Cuando uno come, se trata de sentar y es importante sentarlo unos 15 minutos antes y dejarlo unas 2 horas sentado después de alimentarlo. Aspirá y medir el residuo. Si vos antes de alimentarlo aspirás el residuo y ves que va a salir un 2 tercios de lo que vos colocás, quiere decir que no está viendo pasaje, que está quedando residuo ahí en el estómago. Entonces, importantísimo, aspirar y medir ese residuo y fíjate el color. Si vos ves que es sangre, si ves que es negro, si ves que es un líquido como de oclusión, bueno, hay que prestar atención y en ese caso no alimentar. Importante también agitar la alimentación antes de dársela al paciente. Fíjate la fecha de vencimiento del envase. No uses por más de 24 horas ese alimento que preparaste. Son cuestiones que tenés que tener en cuenta. Y si le vas a dar medicamento, puedes triturarlo o disolver el contenido de una cápsula en agua y pasarlo siempre en forma lenta y siempre diluida. Fíjate este paciente, como te decía, siempre sentado, 2 horas antes de la alimentación siempre en forma controlada y el paciente va siendo parte de este proceso. Fíjate en este niñito, lo puedes hacer por goteo y lo puedes hacer por bolo, pero en forma lenta. Obviamente, siempre una vez que vos realizás ese procedimiento, primero empezás con goteo y después pasás a la alimentación en bolo. Fíjate, acá está la jeringa de alimentación, está la abrazadera que permite frenar la alimentación o no. Ahí fluye el líquido y cae en la gastrostomía. Esa administración de nutrición, algo que tenés que recordar, que después de que vos la administraste, como en este caso, tenés que lavar ese catéter con 20 centímetros de agua templadita o bien podés usar soda. Si hay resistencia o se tapó, esperá, tratá de girar, hacer una limpieza, sentarlo al paciente, rectificar el tubo y probá con eso. Y si no, avisa al profesional y estate atento. Recordar el tema del almacenamiento de la nutrición siempre en la heladera, siempre usarlo por no más de 24 horas y tener en cuenta signos de alarma si hay resistencia, si vos ves eh, rojo, doloroso, caliente alrededor, si vos ves que el paciente vomita, si vos ves que, por ejemplo, el paciente tiene dolor, tiene malestar, bueno, en ese caso tenés que consultar al médico, ¿sí? Por favor, consulta al profesional o al equipo tratante. Bueno, ¿y qué complicaciones? ¿Quién quiere tener complicaciones? Yo creo que nadie. Entonces, ¿qué complicaciones nosotros podemos tener? Bueno, podemos dividirlas, si querés, en inmediatas y tardías. Ninguno quiere complicaciones. Las inmediatas son aquellas que suceden después de la cirugía, por ejemplo, que perfores el estómago, que te con colon, que haya un filtrado de líquido y el catéter esté fuera, que se perfore la cara posterior del estómago, etcétera. ¿Sí? Y después tenés las tardías que se suceden como hipergranulación, fuga, que se te salga el catéter. Bueno, podemos hablar de todo, pero vamos a hablar de 4 que son muy habituales, que son la hipergranulación, que es cuando sale el granuloma rojito alrededor, de la fuga periostomal, cuando sale ese líquido, de la infección y de la dehiscencia. La hipergranulación es, en este caso, fíjate, cómo el tejido de granulación va saliendo y es hipertrófico hacia afuera. Eso tiende al sangrado, tiende a molestar, tiende a ser bastante molesto. Entonces, tené cuidado con eso. ¿Cómo puedes hacer o cómo resolver esto? Primero puedes sacarlo con cirugía o puedes también ponerle nitrato de plata y siempre mantener sequito y limpio la herida. Después tenés la fuga periostomal. En la fuga periostomal es cuando ese catéter baila y sale ese líquido. Mantenés firme el catéter. Podés colocar, hay polvitos donde vos podés colocar alrededor, polvitos secantes. Podés sacar inclusive el botón gástrico, el gastroestoma, y la sacás unas horitas, mantener tapado, y eso va a hacer que tu orificio, tu fístula vaya cerrándose. Ojo, tiene que ser controlado. Después colocas otros días para evitar esa fuga. Eso va a permitir que vaya cerrando el orificio y entonces te va a permitir ser más efectivo.
Bueno, siempre en este caso hay que proteger la piel porque la piel se va a ver muy afectada y se va a irritar. Por favor, entonces, estate atento al paciente, controlale y hacerle seguimiento. Después tenemos, fíjate, la dehiscencia, cuando se te salen los puntos, se te hace un cráter ahí, el líquido sale por acá. Bueno, lo mismo que te decía, tener cuidado, acá se puede usar polvo, un polvo de relleno o productos de relleno, se puede cambiar la sonda o cerrar para que eso se vaya cerrando de a poquito, o puedes usar la tetina y proteger esta piel periostomal es fundamental. Y después la infección, controlar que no tenga fiebre, que no salga líquido purulento, ya que si llega a salir pus por acá o fiebre, o el paciente no se encuentra bien, a veces tenés que cultivar, mandar a cultivo esa secreción, a veces se pueden desarrollar hongos también, entonces a veces vos podés curar con, como te decía, con agua y jabón, o por ejemplo solución de Daquín, que preparás 500 centímetros de agua hervida y enfocás 60 mililitros de lavandina. Bueno, conocimientos que uno va aprendiendo, si no lo escribe, uno se olvida. En un minuto vos escribas lo que aprendiste. ¿Qué descubriste con este video? ¿Y cómo lo vas a aplicar a nivel personal con tu paciente o con tu familiar? Toma ahora nota porque los aprendizajes se pierden si no se fija. Así que te voy a dar un minuto y en ese minuto vamos a escribir. Luz, cámara, acción. Bueno, en este minuto que fuiste repasando, recordá, practicar las indicaciones, practicar limpiar la herida, practicar alimentación y repasar el checklist de materiales que tenés que tener para hacer una gastrostomía y para el cuidado posterior. Espero que te haya gustado y nos vemos en la cumbre del éxito. Chao.